¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Estamos de regreso en esta segunda parte de ¿Y tú qué opinas? Hoy martes 20 de julio. Y para quienes ya nos están acompañando desde el inicio, saben con quién estamos conversando. Y para los que no, le presentamos de nuevo a Lorena Bahamón de Valderas, profesora de castellano y actualmente jefa de la unidad técnico-pedagógica del Liceo Sarah Brown. Lorena, en el primer bloque conversamos de el lenguaje, el lenguaje pensable de la lingüística, del origen también del castellano como idioma y de algunas cosas asociadas a la creación con el Magallanes 100 palabras. Pero me gustaría en este segundo bloque iniciar preguntándote sobre tu experiencia de profe, porque la primera vez que conversamos, y creo que soy la única en este espacio, fue asociado al Enseña Chile, que es justamente... ¿Y por qué te lo pregunto? Porque cuando hablamos de educación y de formación docente, en Magallanes en particular, la oferta educativa, especialmente de diplomado y de magíster, a veces es reducida. Entonces, programas como ese, y especialmente el Enseña, permiten una formación permanente del profesorado. De esa primera experiencia de esas escuelas de verano, a ahora ya 1 año y medio después de ese proceso, ¿sientes que ha sido un aporte para ti y tus estudiantes, el programa de Enseña Chile y que podría ser una motivación para otros profesores de participar? ¿O crees que es algo muy personal y que cada uno aprovecha o no el proceso formativo? No, sin duda alguna que Enseña Chile ha marcado un antes y un después en lo que tiene que ver con la carrera y con la profesión en sí. Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás sobre por qué yo había ingresado al programa, justamente era porque a partir del trabajo que se realiza, lógicamente que cada uno de los colegas, y uno lo sabe, se tiene que ir perfeccionando. Acá sabemos que el aprendizaje, además, así como el lenguaje lo es, el aprendizaje también y todo lo que se relaciona es cambiante, uno debe ir actualizándose permanentemente. Y sin duda alguna en Enseña, ¿no es cierto?, yo encontré eso, encontré el trabajar la reflexión pedagógica de manera mucho más profunda, que como, ¿no es cierto?, se ve, por ejemplo, en una evaluación docente, que es, ¿no es cierto?, un tema quizás, ¿no es cierto?, un tanto administrativo, donde yo ahí, ¿no es cierto?, cumplo con una serie de requisitos, pero acá Y es va mucho más coyuntural allá, además. Exacto, claro, entonces eso, ¿no es cierto?, pasa en un determinado tiempo y uno después sigue trabajando y muchas veces, ¿no es cierto?, vemos que nos lleva más presión que el goce mismo del trabajo que estamos realizando, versus quizás, ¿no es cierto?, lo que vivimos en Enseña, que tiene que ver con, igual, a mí también, ¿no es cierto?, me observan mis clases, en este caso, en el contexto, ¿no es cierto?, que estamos, analizan los videos de, ¿no es cierto?, las clases o ingresan, ¿no es cierto?, a mis clases online, pero sin duda alguna, esa contraparte que te permite ir reflexionando y mejorando tus prácticas pedagógicas es lo fundamental. Acá nos encontramos con gente a lo largo de todo Chile, donde compartimos también, ¿no es cierto?, parámetros en común, elementos que sabemos que también los compartimos en nuestra comunidad educativa, donde urge de manera efectiva encontrar cuál es la herramienta que nos permita, primero, llegar a todos nuestros estudiantes y hacer que, dependiendo de, ¿no es cierto?, cada uno de ellos y sus diferencias, puedan ir alcanzando esas metas, que va nuevamente más allá del simple hecho de enseñar un contenido X o de que el estudiante se saque un 7 en la prueba, sino que, ¿no es cierto?, le encuentre un sentido a lo que se está trabajando. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, este año yo me he ido por otros lados, por otras áreas dentro del mismo Enseña, que tiene que ver, por ejemplo, con un área de colegios que aprenden, donde también enseñan sobre lo que es liderazgo pedagógico. Por lo tanto, ahí también, ¿no es cierto?, he estado trabajando. Yo, aunque, como tú muy bien mencionaste, estoy dentro de la unidad técnico-pedagógica, tampoco me he desenmarcado completamente de la sala de clases, sino que creo que eso además es fundamental porque permite ir viendo esa realidad que quizás, ¿no es cierto?, uno muchas veces el estar alejado se olvida. Entonces, esos elementos han hecho que efectivamente el que trabaje en Enseña no solo haga que vaya perfeccionando mis metodologías, sino que también
encuentre un soporte. Muchas veces como una catarsis cuando nos encontramos, ¿no es cierto? O cuando hacemos nuestras reflexiones de manera individual, porque efectivamente ahí tenemos espacios donde uno muchas veces en este día a día no los tiene, no porque no se quiera, sino porque efectivamente, ¿no es cierto?, tenemos otras responsabilidades, tenemos otros trabajos y el tiempo efectivamente muchas veces hace escaso. De lo que me acabas de mencionar me surgen dos temas. Voy por cada uno por separado para que no nos perdamos. Cuando se planteó el 2016, 2015, y quizá un poquito más atrás, la carrera docente, se hablaba de este espacio de formación y de avance para que los mejores profesores, las mejores profesoras también puedan acceder a cargos de alta dirección pública, como es el concurso de directores, o ser parte del equipo de gestión. Entonces, más allá de lo que suceda o no suceda, nos causa la lógica, la visión de que pareciera que el mejor premio para un buen profesor de aula es sacarlo del aula y ponerlo como directivo. Claro. En tu experiencia de estar en los dos espacios, como directiva docente, como jefe de UTP, y en paralelo no perder el aula, ¿crees que eso te permite una conexión más directa y real con lo que sucede en el día a día con todos tus colegas? ¿O sientes que debería estar solamente abocada a una cosa por las razones de los tiempos, las reuniones, las citaciones, los diversos espacios que están mirando la escuela solicitan? Mira, sin duda alguna creo que eso enriquece el trabajo que uno pueda hacer. Sé que hay algunos establecimientos, sobre todo, ¿no es cierto?, subvencionados e incluso particulares, que tienen como normativa el que el equipo directivo también esté en la sala de clase, porque de esa manera uno no pierde la desconexión. Ahora, estando dentro del equipo directivo uno tampoco pierde la desconexión, porque no es que, ¿no es cierto?, uno se encierre en su oficina y me olvido de todo el mundo y, ¿no es cierto?, hago mis planillas, sino que ahí uno también tiene, ¿no es cierto?, la responsabilidad de estar al día a día con lo que, ¿no es cierto?, están realizando los profesores, lo que están realizando además las otras áreas que están dentro del establecimiento, el estar, ¿no es cierto?, también en contacto permanente con los estudiantes, con los apoderados, y eso, ¿no es cierto?, irlo vinculando en este quehacer diario. Pero creo que, ¿no es cierto?, efectivamente sí me ha sido mucho más placentero el seguir estando, ¿no es cierto?, en la sala de clase ahora de manera online, porque de alguna forma incluso ahí no pierdo este elemento de, ¿no es cierto?, lo administrativo, sino que también vuelvo a este elemento, a este enganche de, ¿no es cierto?, el estar con los estudiantes, el quizás darse esos espacios de conversar con ellos, no solo de, ¿no es cierto?, la asignatura, sino que también de lo que está sucediendo y cómo a partir de la voz de ellos se pueden ir implementando otras herramientas o se puede ir mejorando aquello que, ¿no es cierto?, ya se está trabajando en el liceo. Y la segunda que me generaba, porque cuando, como el lenguaje genera realidad, cuando se hablaba de las escuelas, de los liceos, de los establecimientos, en cierto tiempo pretérito se hablaba de las unidades educativas. Y después pasó un concepto de la comunidad educativa. Y yo entiendo también que, por lo que he conversado contigo, con Daniela en la entrevista anterior, busca que los profesores generen comunidades. ¿Tú sientes que en los establecimientos reales del diario vivir se vive ese concepto de comunidad educativa o estamos todavía lejos de tener comunidades educativas dentro de los establecimientos vocacionales? Mire, yo creo que también tiene que ver con una mirada general sobre lo que es la educación en nuestro país. Se tiende a pensar todavía que, ¿no es cierto?, es la educación lo que pasa solamente en mi sala de clase. Por lo tanto, es ahí donde yo, ¿no es cierto?, estoy generando el aprendizaje, pero muchas veces nos desenmarcamos de este vincularnos con mis otros colegas, con las otras áreas, de tal manera que ahí se forma lo que realmente es, ¿no es cierto?, una comunidad educativa. Cuesta mucho porque, y no tiene que ver porque, ¿no es cierto?, los profesores se nieguen o porque los colegios no se quiera hacer, sino que además por la estructura y por el trabajo que se da, efectivamente muchas veces cuesta esto. ¿Ya? Nosotros lo hemos visto, que también tenemos, ¿no es cierto?, de dulce y agraz en estos años que ya llevamos, ¿no es cierto?, ya para nosotros nuestro segundo año de clases online,
porque efectivamente quizás ese encuentro que teníamos de manera cotidiana en la sala de profesores, donde yo podía compartir contigo un café y de inmediato, ¿no es cierto?, establecer ese contacto, por ejemplo, con el estudiante X de tu curso, que pasa tal cosa, veamos cómo lo podemos hacer. Hoy en día, por esta lejanía, muchas veces, ¿no es cierto?, queda pendiente, o hay tantas cosas que ver que aquello que realmente es importante muchas veces lo dejamos de lado. Creo que efectivamente la educación está cambiando esa mirada, ¿no es cierto?, de ver solamente la sala como el enfoque, ¿no es cierto?, importante, sino que ver el trabajo en red como un elemento importante. Esa labor es, ¿no es cierto?, la fundamental y la que efectivamente se debe seguir trabajando en las comunidades para justamente, ¿no es cierto?, llegar a tener ese nombre y darle la real importancia, ¿no es cierto?, de formar una comunidad educativa. Hay un espacio quizás discursivo en lo que se nos propone a los profesores, que nace desde el marco de la buena enseñanza, que es este de tener altas expectativas con los estudiantes. Y sapeando un poco tu Facebook ayer lunes, justo compartías un video sobre el efecto Pimaleón y lo noté para hablarlo contigo, porque pareciera que estas altas expectativas, como dije al principio, pareciera solo un tema discursivo y no que se aplique en la práctica. ¿Qué opinas de Sí, eso? Por favor. sí, mira, justamente antes de entrar acá a la entrevista le estaba conversando a mi hija porque tiene que ver con un curso que estaba terminando y que más que, ¿no es cierto?, el tema de contenido, de cómo mejorar la clase, daba pequeños espacios de reflexión en torno a cómo mi mirada va a hacer que, ¿no es cierto?, cambie la mirada que incluso el resto, mis pares, van a tener, ¿no es cierto?, de ese estudiante. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, se veía ese elemento muy importante, que era un experimento que, ¿no es cierto?, se había realizado, donde en una sala de clase, al azar, se elegían estudiantes, indicando que ellos, ¿no es cierto?, eran los que tenían un coeficiente intelectual más alto que el resto. Y a partir de eso veían cuáles eran los cambios que tenían, ¿no es cierto?, en el trabajo que se realizaba con el curso. Y la verdad es que se veía que efectivamente, ¿no es cierto?, en esos estudiantes el aprendizaje había sido mucho mayor, más significativo, pero por el solo hecho de, ¿no es cierto?, tener esa imagen preconcebida de, ¿no es cierto?, el estudiante talentoso. Entonces, que decía que efectivamente, no sé, el profesor lo miraba más a él que al resto de los estudiantes, porque ya tenía, ¿no es cierto?, esa información que le anticipaban que él era, ¿no es cierto?, uno de los estudiantes ahí privilegiados. Entonces, como eso además no solamente se veía con un profesor, sino que era como con la comunidad completa. Y ahí se veía este elemento de también el mirar y el observar de manera, ¿no es cierto?, indiscriminada al estudiante, de quizás también mi prejuicio incluirlo en ese trabajo. Y ahí también, ¿no es cierto?, hay un trabajo enorme que hacer. La otra vez conversamos con otra colega, yo le decía, hay tantos estudiantes y acá a nivel también general, incluyéndonos, también cuando nosotros fuimos estudiantes, que muchas veces les dijeron tantas veces que no lo podían, que ellos en algún momento lo creyeron. Y eso es sumamente difícil de revertir. Por lo tanto, acá, el otro día igual estaba mirando una película y decía que todos en algún momento debiesen ser premiados. Todos en algún momento debiésemos pasar por ese goce que la otra persona con una simple sonrisa nos premie por el mismo hecho de estar ahí. Y que desde ahí cambiaría el enfoque de la educación. Más allá de un número, más allá, ¿no es cierto?, de el apellido X o el número X del estudiante, ¿no es cierto?, en la lista. Entonces, que desde ahí el transformar y el educar desde el corazón efectivamente iba a hacer que el resto salga por sí solo, que eso ya venía después. Y creo que efectivamente, y sobre todo ahora, esa educación desde, ¿no es cierto?, el corazón, el dejar estos prejuicios de lado, que también nosotros lo hemos conversado, sobre todo en este tema de la presencialidad, o sea, de la virtualidad. No sé, el comentario, mis estudiantes no se conectan porque son flojos, mis estudiantes no se conectan porque no les gusta la clase, cambiarlo por, ¿no es cierto?, qué bueno que hoy día, aunque estén 3, 5, 15 de, ¿no es cierto?, los 20, ustedes están acá. Por lo tanto, eso, ¿no es cierto?, es mi alegría y eso también proyectarlo a los estudiantes. Usted te recibe una frase que es de un maestro que ambos conocemos, el educar es cosa del corazón, y que más allá de que
en Magallanes tenemos colegios salesianos, que justamente Don Bosco es quien dice esa frase, eh, influenció su pensamiento en un gran educador latinoamericano como es Paulo Freire. Eh, y él genera también su visión educativa en base a varias miradas del sistema preventivo, del educar es cosa del corazón, o el de hacer las cosas que los chicos quieren para conectarse con ellos, más allá de la obligatoriedad del aula o de la obligatoriedad de la presencia de los trabajos, sino que la conexión personal. ¿Qué elementos tú rescatarías de ese tipo de visión educativa concreto, más allá de lo que acabas de mencionar, de que deberíamos los profesores, profesoras y educadores en general copiar o asimilar para nuestra práctica educativa? Mire, yo creo que lo que sin duda alguna se ha ido trabajando y que se debe seguir reforzando en la sala de clase, independiente de la modalidad, es la contextualización de los saberes. Creo que desde ahí, ¿no es cierto?, parte todo lo que puede ser el cambio y la reflexión que el estudiante logre con respecto, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de contenido, a cualquier tipo de conocimiento independiente de, ¿no es cierto?, la disciplina. Ese elemento es fundamental. Y además, el hacerlos parte de eso. Porque si yo les cuento al estudiante una hora lo que el estudiante por sí solo podría investigar y podría sacar mayores aprendizajes, la verdad es que ahí es como que yo estuviese sobrando. Por lo tanto, creo que, ¿no es cierto?, ahí tenemos ese elemento. Por un lado, la contextualización y por otro lado, hacer propio al estudiante de, ¿no es cierto?, este proceso de aprendizaje que va más allá de, ¿no es cierto?, lo que podamos ver en la literatura con respecto a, ¿no es cierto?, situar al estudiante en el foco del aprendizaje. Sí, esas son frases aprendidas, pero cómo yo eso lo llevo, ¿no es cierto?, a la realidad y cómo le digo, mira al estudiante, más que incluso decirle yo, porque muchas veces uno también, ¿no es cierto?, en estas recetas que busca para darle mayor sentido a lo que está enseñando, también, ¿no es cierto?, va a encontrar que efectivamente uno tiene que tener una reflexión constante y el estudiante también tiene que ser capaz él mismo de descubrir para qué eso le va a servir. No para ir acumulando solamente este contenido, sino que para llegar a esta habilidad y para que efectivamente, ¿no es cierto?, eso le permita en su vida ya adulta, en su vida ya, ¿no es cierto?, de educación, por lo menos nosotros que estamos en el liceo de educación universitaria, efectivamente ir viendo cuáles son esos caminos que, ¿no es cierto?, a ellos les van a permitir llegar a lo que todos deseamos, que es, ¿no es cierto?, que sean felices. Creo que ese elemento ahí es fundamental. El otro día justo me encontré con un estudiante, él ya egresó hace 6 años más o menos de un liceo X, yo le hice clase, y claro, ese tema de, ¿no es cierto?, poder ahí enfrentar una comunicación y de que él, ¿no es cierto?, te diga, profe, me ha ido bien, estoy feliz, estoy contento en lo que estoy haciendo, sin duda alguna que uno va viendo y dice, pucha, quizás, ¿no es cierto?, perdí tiempo en X programa, quizás, ¿no es cierto?, perdí tiempo en buscar más información, en ver, ¿no es cierto?, de qué manera los reencanto, pero ahí con esa simple frase de, ¿no es cierto?, profe, estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo, ahí uno da por pagado todo. Y quiero volver por última vez a esto de este experimento, porque una de las cosas que más me llamó la atención cuando revisaba, conocía yo lo de la alta perspectiva y este experimento en general, pero hay una que me llamó mucho la atención, que es que a los estudiantes aventajados, incluso los profesores le daban más tiempo por si no entregaban un trabajo. Y pareciera, y no lo digo solo por la experiencia nuestra actual, sino que en varios establecimientos, en uno conversa con otros colegas, es que pareciera que la fecha perentoria es algo monolítico. Si no lo entregan a esta fecha, tiene que ponerse el 2 o tiene que castigarse con puntaje, pero cuando se tiene esta visión de que el estudiante puede más, hasta sin que le pida, se le da más tiempo. Claro. ¿Qué reflexión podemos sacar de eso? Sí. Mira, incluso más allá, porque tiene que ver con, ¿no es cierto?, el ampliar plazos y también ver este elemento que la nota, como, ¿no es cierto?, elemento último de cuánto conozco, deje de valer tanto, ¿ya? Y que yo, por ejemplo, el estudiante, luego de haber generado este elemento, esta nota, esta calificación, me pueda decir, perfecto, ve en qué te equivocaste y mejóralo. Y ahí yo también estoy haciendo ese elemento de, ¿no es cierto?, las altas expectativas, de ver, primero,
el error como parte del proceso de aprendizaje que todavía a nosotros nos cuesta. Cuesta, ¿no es cierto?, ver este elemento del error dentro de la sala de clase como, mira, te equivocaste, pero acá ve dónde te equivocaste para que lo puedas mejorar. Porque además pensamos que la nota es esa y después como que pasamos a otra cosa. Y hoy en día justamente lo que nos dice, ¿no es cierto?, sobre todo el decreto en el que estamos trabajando, es que la educación es, ¿no es cierto?, un proceso, no tiene un término, sino que es continuo, y por lo tanto yo debo en esa retroalimentación constante hacer que mi estudiante vaya mejorando sus aprendizajes. No ser, ¿no es cierto?, de manera impositiva y decir, bueno, este es el estudiante del 4, del 5, sino que a partir de, ¿no es cierto?, cada una de sus individualidades, yo vaya viendo este proceso de avance. Por lo tanto, ahí también tenemos harto que ir trabajando. El elemento de, ¿no es cierto?, los plazos, ¿verdad? De hecho, ¿no es cierto?, hay establecimientos donde se trabaja de manera continua, es todo el año donde el estudiante, por ejemplo, está con un único proyecto y a partir de eso se va trabajando. Otro elemento importante, el aspecto de, ¿no es cierto?, el error como parte del proceso, no solamente de, ¿no es cierto?, la vida misma, sino que también, ¿no es cierto?, del aprendizaje que se va realizando en la sala de clase. Hay estudiantes que no participan no porque no les guste, sino que no participan por miedo a equivocarse, porque nosotros hemos castigado durante toda la vida el tema de, ¿no es cierto?, el cometer el error, no, es que te vas a equivocar, no, pero mira, te equivocaste, no era así, ¿verdad? Y además, ¿no es cierto?, este elemento de dejar de ver la nota como algo trascendental, como lo último, sino que, ¿no es cierto?, ir viendo el proceso de reflexión del aprendizaje más allá de, ¿no es cierto?, esa calificación. Haría que todos bajáramos nuestra cuota de ansiedad. Sí, porque, bueno, este año son trimestres, en el caso de la educación pública en Punta Arenas específicamente, pero cómo se vive junio, julio para un profesor, un año común. Fatal. Los cerros de trabajo, ahora la acumulación de correo en este caso, claro, bajaría si fuesen procesos sostenidos y no la mínima cantidad de nota y eso tan estricto que se pareciera. Exacto. Imagínate que ya hemos ido dando pasos. Generalmente, no sé, las asignaturas de lenguaje y matemática eran las que tenían muchas notas porque 8. tenían más horas de clase, Mínimo. claro. Y además porque, ¿no es cierto?, eran las más importantes. Y hoy en día también a nosotros nos cuesta cuántas notas eran. Todavía hablamos de cantidad de notas como parte de, ¿no es cierto?, este proceso. Yo la otra vez hablaba con colegas de otras partes de Chile, me decían, no, hasta acá me siguen pidiendo 6 notas. Y decía, pero si ya no estamos hablando de eso, por lo tanto, imagínate cuando cambiemos, por ejemplo, que ya se está trabajando también en enseñanza básica, a, ¿no es cierto?, dejar la nota de lado para ir incluyendo medianamente logrado, el por lograr, ¿verdad? Entonces, esos aspectos también, ¿no es cierto?, van a hacer que repensemos la forma en la que, ¿no es cierto?, estamos educando y le encontremos ese nuevo sentido. No quiero que pase el programa, aunque nos quedan solo unos par de minutos. Hace poquito te tocó dar una charla a los estudiantes y docentes de Santo Tomás sobre Amanda Labarca, una gran profesora chilena. Y antes ya habías hablado, y más aún por la vinculación con el Liceo Sarah Brown, por la que fue nuestra directora entre 1918 y 1920, Gabriela Mistral. Dos grandes maestras que entre ellas no tenían una muy buena relación, pero que nos enseñan modelos educativos. ¿Qué aprendizaje sacamos de esas maestras, grandes maestras chilenas, para la educación del siglo XXI, siendo que eran educadoras de inicio del XX? Mira, primero, el tema de, ¿no es cierto?, los afectos. Yo creo que ahí, en Gabriela Mistral, no solamente, ¿no es cierto?, la parte de la poesía, sino que también en lo que ella refrenda de lo que es la educación, dice que, ¿no es cierto?, acá la educación no tiene que ser con este látigo impositivo, sino que tiene que ser desde el corazón. Y que además, ¿no es cierto?, en ese vínculo que yo tenga con los estudiantes, efectivamente se va a ir dando por sí solo el que ellos quieran seguir aprendiendo. Amanda Labarca quizás por su parte es un poco más disruptiva en ¿no es cierto?, lo que ella ve como educación, pero también ella menciona que la educación va más allá del contenido, y ya en esos años ella, ¿no es cierto?, mencionaba que el enseñar la habilidad que viene con ese contenido es lo fundamental. Si yo no sé hacer algo con eso, es, ¿no es cierto?, algo vacío que efectivamente se va a esfumar
a lo largo de los años. Por lo tanto, creo que, ¿no es cierto?, en ese elemento está lo fundamental. Este vínculo que yo tengo que tener con los estudiantes y este aprendizaje significativo del que nos gusta hablar muchas veces, que tiene que estar presente. Esos dos elementos, sin duda alguna, ¿no es cierto?, quizás dentro de estas diferencias las unen como, ¿no es cierto?, grandes educadoras. Lorena, gracias por el espacio, por poder compartir esta conversación que ha salido a través de la pantalla, de las señales online y también radioaudibles de Polar Comunicaciones. Te deseo un buen semana y media, 2 semanas que nos quedan de vacaciones para ti también, para que puedas reforzar ese renuevo de energías, compartir con quienes te quieren y con quienes compartes la vida. Y por supuesto que esta conversación haya servido para quienes nos están escuchando y viendo a través de Radio Polar. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Es, ¿no es cierto?, un placer estar conversando contigo el día de hoy. Espero, ¿no es cierto?, estar conversando en una próxima oportunidad cómo fue el egresar del programa de Enseña, qué es lo que, ¿no es cierto?, ahí pude sacar dentro de los 2 años, y sin duda alguna el hablar de educación y el motivar también, ¿no es cierto?, a los estudiantes que este año quizás están pensando en qué carrera seguir. Si tienen la vocación de servicio, por supuesto que la pedagogía puede ser su rumbo a seguir. Así que ya está anotada pre-anotada esta pauta para cuando termine el Enseña. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos, como mencionábamos, en este ¿Tú qué opinas?, en día martes, y si todo sale bien, nos encontramos de nuevo la próxima semana. Soy Javier Muñoz Vidal, que tengan una muy buena tarde. ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.